En la siguiente práctica vamos a utilizar LVM para crear una serie de volúmenes lógicos para una instalación en Linux Ubuntu Server. ¿Qué es LVM? LVM es el acrónimo de Logical Volume Management o gestión de volúmenes lógicos, que es una forma de organizar el espacio de almacenamiento en uno o normalmente en más discos duros. Respecto al sistema de particionado más tradicional, LVM ofrece mayor flexibilidad a la hora de crear, combinar o extender particiones, que aquí se llaman volúmenes lógicos. LVM es una capa de abstracción que, como su propio nombre indica, separa la parte lógica de la parte física a la hora de organizar los datos en un soporte de almacenamiento. La creación de volúmenes lógicos sigue un proceso muy concreto, que es crear una serie de volúmenes físicos, que pueden ser particiones ya creadas o incluso discos duros enteros. Luego estos volúmenes físicos se agrupan en grupos de volúmenes, de manera que en un grupo de volúmenes contiene todo el espacio disponible en los volúmenes físicos de los que se compone. Luego un grupo de volúmenes puede ser dividido en uno o varios volúmenes lógicos que, como ya hemos dicho, asemejarían a las particiones tradicionales. Entonces vamos allá con la instalación. Vamos a hacer una instalación normal y corriente de Linux Ubuntu Server. Para esta instalación recordemos que trabajamos siempre con máquinas virtuales. Hemos creado una máquina virtual y le hemos instalado, digamos, dos discos duros de 16 GB cada uno. Esto lo haremos para ver cómo funciona exactamente el particionado y para poder instalar el sistema operativo Ubuntu en un disco duro. La partición boot, muy importante, tiene que estar fuera de un volumen lógico. De momento Linux no es capaz de arrancar correctamente desde un volumen lógico. Entonces aquí nos pide que seleccionemos el método de particionado. Vamos a utilizar un método manual. Podemos ver que tenemos nuestros dos discos duros, los dos discos duros con los que hemos creado la máquina virtual de 16 GB cada uno, y lo primero que tenemos que hacer va a ser crear tablas de particiones para ambos dispositivos. A partir de aquí ya podemos empezar a crear nuestro esquema de particiones para la instalación de Linux. En el primer disco vamos a crear una partición para nuestro arranque, una partición de 1 GB es más que suficiente. Vamos a crear como primaria y en el punto de montaje establecemos el boot, los ficheros del cargador de arranque. Seguidamente creamos la partición que utilizaremos como zona de intercambio, que puede ser incluso más pequeña, con 500 megas ya estaríamos bien. La creamos de tipo lógico y la marcamos como uso de área de intercambio. Ahora crearemos la partición para el sistema, para la raíz de Linux. Le damos un tamaño de 5 GB y verificamos que el punto de montaje es en la raíz. Bien, ahora vamos a iniciar la creación de volúmenes físicos que, como recordemos, eran necesarios para crear los grupos de volúmenes necesarios para utilizar volúmenes lógicos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una partición nueva con todo el espacio disponible. Y importante, la crearemos como partición primaria. Bajo determinadas circunstancias y en algunos casos los volúmenes lógicos pueden dar problemas si se han creado sobre particiones lógicas. Así que crearemos una partición primaria y le decimos que lo vamos a utilizar como volumen físico para LVM. Terminamos de definir la partición y procedemos a realizar el mismo proceso con el segundo disco duro, que no lo habíamos tocado todavía. Creamos una partición, todo el espacio disponible como primaria, y lo utilizamos como volumen físico para LVM. Terminamos de definir y comprobamos que efectivamente tanto el espacio sin particionar que nos quedaba en el disco duro 1 como el disco duro 2 al completo ya los tenemos marcados como LVM. Ahora vamos al gestor de volúmenes lógicos. Nos pide que guardemos los cambios hechos a las particiones. Le decimos que sí. Y aquí tenemos la vista de LVM. Vemos que tenemos dos volúmenes físicos libres, que son los que acabamos de crear. No hay grupos de volúmenes creados, por lo tanto no hay volúmenes físicos usados y efectivamente tampoco hay volúmenes lógicos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear un grupo de volúmenes. Le vamos a llamar VG01 y le vamos a pedir que escoja los grupos físicos los volúmenes físicos que hemos creado, que son la partición SDA3,
y SDB1. Continuamos y ya nos ha creado nuestro grupo de volúmenes con nuestros dos volúmenes físicos. Ahora vamos a crear nuestros volúmenes lógicos. Nos pide que seleccionemos de qué grupo de volúmenes queremos, a partir de qué grupo de volúmenes queremos crear nuestro volumen lógico. Seleccionamos nuestro VG1 y este volumen lógico vamos a utilizarlo para montar la carpeta home, que es donde se guardan los archivos de los usuarios. Por lo tanto lo vamos a llamar LVM home, LV home. Le vamos a dar un tamaño de unos 2 gigas, 2000 megas. Ahora, antes de seguir creando volúmenes lógicos, vamos a ver de momento cómo está nuestra configuración del LVM. Aquí en esta pantalla nos aparecen los volúmenes físicos no asignados, que en nuestro caso es ninguno, los tenemos todos asignados, y de nuestro grupo de volúmenes VG01 nos indica pues que utiliza los volúmenes físicos SDA3 y SDB1 con sus espacios correspondientes y qué volúmenes lógicos tenemos creados, en nuestro caso LV Home. Vamos a fijarnos un momentito en el volumen físico SDA3, donde está ubicado entre comillas LV Home. Es un espacio de 10 gigas y nosotros ya hemos utilizado 2 para el LV Home, con lo cual nos quedan 8 gigas de espacio. ¿Esto por qué? Porque ahora crearemos un volumen en el cual cogeremos todo el espacio disponible en SDA3, en el primer disco, y cogeremos 4 gigas adicionales del segundo disco. Esto no es exactamente así, ahora veremos por qué, pero enseguida lo explicaremos. Vamos a crear un nuevo volumen lógico en nuestro grupo de volúmenes VG01 nuevamente. A esto le llamaremos LVDadas, guardaremos otro tipo de datos aquí. Continuamos y ahora vamos a decirle que nos coja pues los 8 gigas que quedaban del primer disco, aproximadamente, más 4 más, 12 gigas. ¿Por qué decíamos que no estamos cogiendo exactamente 8 gigas del primer disco y 4 del segundo? El LVM no permite especificar de qué dispositivos físicos o de qué volúmenes físicos reserva los datos. Lo gestiona automáticamente, entonces únicamente podemos establecerle el tamaño del volumen que queremos. Continuamos y ya nos ha creado nuestros dos volúmenes lógicos. Vamos a ver la configuración y vemos que efectivamente tenemos LVDadas con un tamaño de 12 GB y LV Home con un tamaño de 2 GB. Continuamos. Terminamos, está aplicando los cambios y ahora ya tenemos como particiones, como volúmenes donde podemos nosotros trabajar, pues nuestros volúmenes lógicos. En el volumen LV Home, como hemos dicho antes, lo vamos a utilizar como, primero vamos a formatear como sistema de ficheros X4 y lo vamos a utilizar como punto de montaje de la carpeta Home. De esta manera en este volumen lógico se almacenarán los datos de los usuarios. El otro volumen lógico, LVDadas, de momento únicamente vamos a decir que lo formatee a X4, que es el sistema de ficheros que vamos a utilizar, y de momento no lo vamos a montar. Esto lo haremos una vez instalado el sistema. Terminamos de definir la partición y ya podemos finalizar el particionado y escribir los cambios. Nos avisa de que no hemos asignado un punto de montaje a la partición, al volumen LVDadas, es correcto, le decimos que no, guardamos los cambios y acaba la instalación de Linux. Una vez finalizada la instalación ya podemos arrancar nuestra máquina virtual y hacer login en el sistema Ubuntu Server. Para trabajar sobre los volúmenes lógicos que hemos creado tendremos que hacerlo con permisos de superusuario, ya sea mediante el comando sudo o, como en nuestro caso, logueándonos como usuario root. Lo primero que queremos hacer con los volúmenes lógicos que hemos creado durante la instalación es montarlos automáticamente. El volumen LV Home ya hemos configurado para que se montase automáticamente en el punto /home de la raíz de Linux, pero si recordamos el volumen LVDadas no lo hemos configurado para un automontaje, que es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero es navegar hasta el directorio raíz y crearemos una carpeta, un punto de montaje para este volumen lógico que le llamaremos dadas. Ya tenemos nuestra carpeta creada y ahora podríamos montar el volumen lógico con el comando mount, pero esto no nos va a servir para cuando reiniciemos el equipo, habría que hacerlo en cada inicio del equipo, con lo cual tendremos que añadir una línea al archivo ubicado en /etc llamado fstab,
que es el que indica al sistema las particiones que tiene que montar automáticamente en el arranque. Necesitaremos una serie de datos acerca de nuestro volumen lógico. Para ello, para obtenerlos, ejecutamos el comando eblkid y aquí nos figura todas nuestras particiones y volúmenes lógicos que tenemos. Vemos que aquí al final de todo nos aparece el lvdadas con un UUID. Este UUID es el identificador único de la partición o el volumen lógico, que es el que tendremos que introducir en el archivo fsetup. Para editar el archivo hacemos un nano etc fsetup. Aquí introducimos el UUID que hemos anotado anteriormente, correspondiente al volumen lógico lvdadas, seguido del punto de montaje, el tipo de sistema de archivos y otras opciones como son el incluir esta partición en las copias de seguridad o la comprobación de la integridad de las particiones en el arranque. Lo dejaremos tal cual nos ha montado el sistema automáticamente la partición, el volumen lógico lvhome. Vamos a guardar el archivo. Y salimos. Vamos a comprobar que el sistema monta correctamente en el arranque este nuevo volumen lógico en la carpeta que hemos indicado en la raíz dadas. Hacemos reboot. Vamos a la raíz del sistema y vemos que efectivamente tenemos una carpeta dadas donde ha montado la partición y donde nosotros podríamos crear un archivo. Efectivamente ya tenemos nuestro volumen lógico lvdadas montado. Vamos a seguir trabajando con los volúmenes lógicos que ya tenemos creados. Ahora queremos ampliar la partición home, el volumen home, con 2 GB más. Para ello vamos a ver primero el estado de nuestros volúmenes lógicos actuales. Vemos un primer volumen que es el vhome, nos dice sus datos, el tamaño de la partición, etcétera. Y el segundo volumen que es el lvdadas también indica el tamaño de la partición. Bien, para ampliar un volumen lógico utilizaremos el comando lvextend. Este comando admite una serie de parámetros. En nuestro caso, con el comando -L mayúsculas, lo que le vamos a decir es que incremente el tamaño de ese volumen en un tamaño que le indicaremos. Indicamos signo positivo como que queremos ampliar el volumen lógico y introducimos 2G, que es 2 GB más que le queremos dar. Ahora tenemos que introducir la ruta del volumen lógico que queremos ampliar. En nuestro caso es dev mapper vg01 y lvhome. Nos indica que ha podido ampliar con éxito el volumen lógico lvhome hasta un tamaño de 3,86 GB. Lo comprobamos con el lvdisplay y vemos que efectivamente nuestro volumen lvhome tiene ahora 3,86 GB. En este caso no ha hecho falta indicarle de qué volumen físico, de qué disco duro queríamos que cogiese esos 2 GB más, principalmente porque el primer disco duro ya lo teníamos totalmente ocupado, lo teníamos totalmente lleno, pero podíamos haberle indicado de qué dispositivo queríamos que cogiese ese espacio extra, añadiendo al final del comando la ruta de nuestro dispositivo, de nuestro volumen físico, por ejemplo de SDB1. Esto es una cosa que nos permite hacer esta herramienta de lvextend, algo que no hemos podido hacer durante la instalación, lo podemos hacer a posteriori. A continuación lo que haremos será añadir un disco duro físico más a nuestro sistema, a nuestra máquina virtual, y procederemos a extender una partición más. Ya hemos añadido el nuevo disco duro a nuestra máquina virtual y vamos a comprobar que está ahí ejecutando el comando fdisk -L. Podemos comprobar que tenemos un nuevo dispositivo, un nuevo disco duro montado en /dev/sdc y nos avisa de que no contiene una tabla de particiones válida. Esto no es importante porque nosotros ahora pasaremos a formatearlo para poder crear un volumen físico que podamos agregar a nuestro grupo de volúmenes. Para ello vamos a ejecutar el comando fdisk indicándole la ubicación de nuestro nuevo disco duro, que es /dev/sdc. Pulsamos M para entrar en el menú, con N creamos una partición nueva de tipo primario y dejamos los valores por defecto que nos ofrece el interfaz.
Volvemos al menú, cambiamos el tipo de partición con el comando T y nos pide el código hexadecimal del tipo de partición. Escribimos L para ver los códigos disponibles y nos fijamos en la que nos interesa, que es Linux LVM, que le corresponde el código 8E. Volvemos al menú y vemos que con la opción W podemos escribir los cambios en el disco y salir. En estos momentos nuestro nuevo disco duro ya está particionado y podemos crear a partir de él un volumen físico. Para ello ejecutamos el comando pvcreate y le indicamos la partición que queremos convertir en un volumen físico. Nos indica que ha creado correctamente el volumen físico y seguidamente lo que haremos será añadirlo a nuestro grupo de volúmenes. Para ello usamos el comando vgextend, le indicamos nuestro grupo de volúmenes que se llamaba vg01 y el volumen físico que queremos agregar, que es dev/sdc1. Bien, hemos añadido el nuevo volumen físico correctamente al grupo de volúmenes vg01. Lo que haremos a continuación será hacer que el volumen lógico que teníamos creado anteriormente, llamado lvdadas, se extienda ocupando la totalidad de este nuevo volumen físico que hemos creado. Para ello utilizaremos la orden lvextend con el parámetro -L minúscula, que nos permite especificar en porcentajes la capacidad de disco que va a tomar de otros volúmenes lógicos o volúmenes físicos. De esta manera le indicaremos que seleccione el 100%. Utilizaremos PVS para que seleccione un volumen físico. Le especificamos el volumen lógico que queremos ampliar y el volumen físico sobre el cual queremos ampliar este volumen lógico, que en nuestro caso será dev/sdc1. Nos indica que lo ha hecho correctamente y vamos a comprobarlo con la orden lvdisplay. Y vemos que efectivamente nuestro volumen lógico lvdadas se ha extendido con los 16 GB extras del nuevo volumen físico que habíamos creado. En la siguiente parte de la práctica vamos a repetir la gestión que hemos hecho de volúmenes lógicos mediante línea de comandos, pero esta vez lo haremos desde una interfaz gráfica. Para ello hemos repetido la misma instalación de Ubuntu Server y hemos instalado el metapaquete Xubuntu Desktop, que en este caso contiene un gestor de ventanas XFCE, además de la herramienta systemconfig LVM, que es la que nos va a permitir gestionar de manera gráfica nuestros volúmenes lógicos. Esta es la vista principal de la herramienta, nos permite visualizar nuestros grupos de volumen y nuestros volúmenes lógicos de dos maneras: la vista física, que nos muestra los volúmenes físicos que tenemos creados, en este caso la partición 3 del primer disco duro y la partición 1 del segundo disco duro, que recordemos estaba dedicada enteramente a volumen lógico. Y por otro lado tenemos la vista lógica, que nos hace un pequeño resumen gráfico de cómo tenemos distribuido nuestro grupo de volumen, VG01 en este caso, es el único que tenemos, en varios volúmenes lógicos. Uno es el VHome y el otro es el VDadas, con el espacio disponible que nos queda en este grupo de volumen. Nos da una información, podemos ir seleccionando y nos da una información de los distintos volúmenes lógicos, como en este caso pertenece al grupo de volumen VG01, tiene un tamaño de este grupo de volumen de 25 GB y que le quedan 12 GB disponibles. También podemos ver información de nuestros volúmenes lógicos. El VHome, con un tamaño de 2 GB aproximadamente, montado en nuestra carpeta Home de la raíz, y el VDadas con un tamaño de 12 GB y de momento no está montado en ningún lugar, ambos con sistema de archivos ext4. Recordemos que el volumen lógico LVDadas no lo montábamos por defecto en ningún punto. Vamos a hacer esta operación, que la podemos hacer desde el mismo administrador de volúmenes lógicos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una ventana de terminal, por comodidad únicamente, y crear la carpeta donde vamos a montarlo en la raíz del sistema. En este caso haremos sudo mkdir dades. Crearemos la carpeta dadas en la raíz del sistema. Ya podemos cerrar la consola. Seleccionando el volumen lógico LVDadas, vamos a editar propiedades y seleccionamos como punto de montaje. Bueno, la traducción es un poco incorrecta, está traducido mount igual que si fuera amount, cantidad. En realidad esto nos indica el punto de montaje, que será dades. Marcamos las dos casillas
y aplicamos OK. Entonces ya nos figura como que en el arranque se monta en la carpeta dadas, correcto. El siguiente paso de nuestra gestión de discos era hacer que el volumen lógico LV-Home, que ocupa un total de 2 GB, ampliásemos con 2 GB adicionales. Para ello seleccionamos el volumen lógico, nos vamos a editar propiedades y le indicamos aquí que el espacio final sean 3,86. Añadimos 2 GB totales al volumen lógico. Hacemos OK y nos indica que no puede en este momento aplicar los cambios porque el volumen está siendo usado. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque a pesar de que no tengamos montado en este momento el volumen lógico, lo estamos utilizando. Nuestro usuario, el usuario que hemos creado para acceder al sistema, está utilizando este volumen. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues de dos maneras, o bien arrancando desde un boot CD de Linux, desde un libcd, o directamente haciéndolo desde la consola igual que lo hicimos en la parte anterior de la práctica. En este caso copiaremos el mismo comando que hemos utilizado, que es sudo lvextend . Nos indica que ha podido redimensionar correctamente el volumen LV-Home. Ahora sí, nos vamos aquí y recargamos. Efectivamente el LV-Home nos aparece con un tamaño de 3,86 GB, que es lo que le hemos especificado. Lo siguiente que vamos a hacer, igual que ya hemos hecho anteriormente en la línea de comandos, es añadir un tercer disco duro y dedicarlo completamente al volumen lógico LVDADAS. Para ello tenemos que reiniciar la máquina. Tras añadir el nuevo disco duro y reiniciar la máquina, vamos a comprobar lo primero que efectivamente LVDADAS a partir de ahora se monta siempre al inicio en DADAS. Y vamos a comprobar que tenemos nuestro nuevo disco agregado. Exactamente aquí en entidades no inicializadas, que nos indica los discos que no forman parte de un volumen grupo, de un volumen de grupos, nos aparecen aquí. En este caso el disco duro primero con las particiones del boot, la del swap y la del sistema aparecen aquí, y aquí tenemos el disco duro que hemos agregado. Vamos a inicializarlo, nos indica que todos los datos los vamos a perder, le decimos que sí, y nos indica que es recomendable crear una partición en el disco duro, igual que hacíamos desde la línea de comandos. Le indicamos que sí. Y ya tenemos un volumen físico no asignado. ¿Esto qué significa? Que de momento no pertenece a ningún grupo de volúmenes. Para ello le hacemos clic en el botón de agregar al grupo de volúmenes existente. Seleccionamos nuestro grupo de volúmenes y lo añadimos. Y aquí el programa nos presenta con la vista tanto lógica como física de nuestro grupo de volúmenes. Nos indica que SDC1 pues ocupa gran parte de este grupo de volúmenes, y vemos cómo se ha ampliado el espacio disponible tanto aquí como aquí, que nos indica que el nuevo espacio disponible es de un total de 42 GB. Lo que queremos hacer a continuación es extender el volumen lógico LVDADAS para que ocupe la totalidad del nuevo disco que hemos añadido, el nuevo volumen físico. Para ello lo primero que debemos hacer, recordemos que nuestro volumen lógico LVDADAS está actualmente montado. Entonces tendremos que desmontarlo para que nos deje modificarlo. Para ello abrimos el terminal y vamos a utilizar la orden umount para desmontar el volumen lógico. Recordemos que este volumen lo montábamos en la carpeta de la raíz dades. Y ahora en principio tendría que estar desmontado. Vamos a hacer de nuevo una actualización. Y vamos a editar el tamaño de este volumen lógico. Recordemos que el nuevo disco que habíamos introducido era de 16 GB, por lo tanto vamos a aumentar esos 16 GB aquí para un total de 27,18 GB. Hacemos clic en OK y efectivamente ha extendido correctamente nuestro tamaño hasta los 27,18 GB.